Daniel Fernández, bienvenido a Caminando por la Vida. Hola, buenas, ¿qué tal? Perdonen que no tenía cobertura antes. Lo hemos conseguido, Daniel, Ahora que sí es lo lo hemos conseguido, importante. perdónenme. Estábamos hablando aquí en el estudio, Daniel, si lo que estamos viviendo en este momento es una nueva burbuja inmobiliaria. Pues bueno, yo creo que no, hay poca cosa que nos permita realmente creo que asegurar que hay una burbuja inmobiliaria ahora mismo. Una burbuja inmobiliaria al final, como cualquier burbuja, es que se separe el precio del activo del precio del servicio que da el propio activo, es decir, la renta básicamente del precio del activo. Y en este caso, pues rentas que serían los alquileres suben mucho, pero suben exactamente igual los precios de la vivienda. Por lo tanto, de burbuja creo que tiene muy poco la situación actual. Uh-huh. El precio de la vivienda y los alquileres suben, pero Daniel, no nos encantamos, no nos engañemos, los propietarios estamos encantados de que esto sea así. Bueno, supongo que en parte sí. Si eres un propietario que estás viendo que tienes un efecto riqueza, que el precio de tu activo sube, pues estás encantado, efectivamente. Incluso a lo mejor puedes intentar movilizar algo de ese activo. Pero cuidado con aquellos propietarios que están alquilando ahora mismo, porque pues el mercado de alquiler es un mercado lleno de minas por todos lados, en el que la rentabilidad puede ser muy alta si no tienes ningún problema, o puede ser un verdadero desastre si te aparece algún problema. Es decir, cuando incluyes, esto lo podemos ver de otra manera, cuando incluyes todos los factores de riesgo en la ecuación, puede salir pues bastante mal la cosa. Uh-huh. Si hay demanda, los créditos son baratos todavía y el precio no para de subir, ¿por qué no se construye más en España? Debería haber muchísimas empresas interesadas en construir, ¿no? Sí, esto es una cosa que ciertamente cuando uno empieza a hacer una investigación, y en mi caso me ha pasado ahora pues con este informe que acabamos de publicar, cuando uno empieza a hacer una investigación espera encontrarse algo y cuando se encuentra otra cosa, pues a lo mejor se maravilla. Y es efectivamente lo que nos ha pasado haciendo pues esta investigación, que hemos visto que la rentabilidad de construir pues es prácticamente, bueno, en promedio es incluso negativa. La rentabilidad de la construcción en España no sale. Es verdad que hay sectores y sectores, pero y algunos tendrán beneficios y otros tendrán pérdidas, pero en promedio no se construye o no se inicia mucha nueva vivienda porque no es rentable hacerlo. Y no es rentable hacerlo, creo, básicamente por dos cosas o por dos grandes factores. El primero es que no hay suelo disponible en ningún lado, y el poco suelo que hay disponible por regulación es un suelo que está pues ultra escaso. Ese suelo ultra escaso es ultra caro, y pues eso encarece muchísimo el insumo de la vivienda. Y el otro tema es un tema puramente de regulación ya del producto final, del producto vivienda. Ahora mismo prácticamente solo se puede construir vivienda de lujo, desde el Código Técnico de Edificación que entró en el 2006 y algunas otras modificaciones de ese código con temas ambientales y de eficiencia energética. Lo que ha ocurrido es que bueno, ahora se produce vivienda de muchísima calidad en España, muy alta calidad, mucho más que en los años anteriores, pero claro, es una vivienda de tan alta calidad que solo se lo pueden permitir los ricos. Entonces, básicamente lo que tienes es un mercado prácticamente asfixiado por la regulación, ya sea urbanística o la regulación del propio producto de vivienda. Creo que el presidente Pedro Sánchez, no sé si ayer o hoy, volvía a prometer por enésima vez la construcción de nuevas viviendas. En este caso habla de 15.000 nuevas viviendas al año. ¿Por qué estas medidas luego no se pueden llevar a cabo en la práctica? Bueno, no se pueden llevar a cabo porque el sector público a veces tiene los mismos problemas que el propio sector privado para conseguir suelo. Es que no hay suelo disponible allí donde lo necesitamos. En las grandes ciudades podría haber bolsas de suelo, no tanto en los municipios de las grandes ciudades, pero desde luego sí en los municipios aledaños. Lo que consideraría en la zona urbana, esa sí está lleno de suelo, donde se podría edificar, pero donde de facto no se puede edificar por un tema de desarrollo, pues de desarrollo urbanístico, por un tema de imposibilidad o incapacidad de los ayuntamientos de desarrollar suelo que ya está en los planes de urbanismo como disponible para ser pues, suelo urbano, pero que no cumple todavía las características y los ayuntamientos no lo desarrollan. Entonces, esa falta de suelo urbano disponible para construir afecta tanto al sector público como al sector privado. Luego, una falta de voluntad brutal. Por mucho que se hacen muchos brindis al sol, muchas promesas vacías,
y creo que hay una falta de voluntad y también de capacidad. Al final el Estado español es un Estado que gasta muchísimo, pero que tiene muy poquito margen de maniobra, con todo el gasto que tenía comprometido, tiene muy poco margen de maniobra para gastar más de lo que ya hace. Por lo tanto, bueno, pues se hacen promesas muy rimbombantes con muy poca capacidad de llevarlas a cabo. Durante el régimen de Franco se construyeron más de 4 millones de viviendas en apenas 14 años, convirtiendo a la mayoría de los españoles en propietarios. ¿Cuál fue la forma que se utilizó para poder llevar a cabo semejante proeza? Bueno, yo en nuestro informe no hemos tocado tanto eso, por lo tanto, bueno, estoy aquí y te voy a dar una respuesta que posiblemente necesite más de una matización porque no estuve al tema con la profundidad que necesitara. Pero bueno, básicamente se determinó que había una migración muy fuerte, bueno, tan fuerte como la que podemos estar viviendo ahora, pero en este caso es una migración internacional, en su caso fue una migración nacional del campo a la ciudad y pues bolsas de gente que mal vivía, que compartía habitaciones, que estaba hacinada, pues muy parecido a lo que está pasando ahora en las ciudades españolas, curiosamente. Y todo eso, pues al final conllevó que pusieron en este caso al Ministerio de la Vivienda a producir pues muchísima vivienda, contratar a gente y simple y llanamente decir, bueno, gran parte de esta gente que está viniendo a vivir a las ciudades podemos aprovecharla para que sean ellos mismos, o parte de ellos, evidentemente, no van a ser todos, los que puedan construir en el sector, los que puedan trabajar, perdón, en el sector de la construcción. Eso ahora no está pasando. Nosotros estamos importando, ya sabemos que son cientos de miles, cuando no millones de personas a España, y las estamos muchas veces subvencionando, es decir, estamos diciendo ven aquí pero no tienes que trabajar, puedes simplemente vivir de las ayudas y peor aún, incluso cuando podrían trabajar y algunos que trabajan no pueden trabajar en el sector de la construcción porque es un sector maniatado completamente por el sector político, por los planes de urbanismo y por la regulación del propio producto de vivienda, como te acabo de contar ahora. Del incremento del precio del alquiler, ¿qué culpa tienen realmente los pisos turísticos y los pisos cerrados? Esto que es un mantra, ¿no? No, porque hay pisos turísticos, no, porque los pisos están cerrados. Sí, a ver, pisos turísticos hay, es una fuente de demanda, pero es una fuente de demanda muy pequeña, menos del 2% de todo el territorio nacional, de toda la vivienda del territorio nacional es vivienda turística. Incluso en los lugares más turísticos, como puede ser Canarias, este porcentaje es aproximadamente el 5%. Es decir, 5% pues es algo que podría ser como mucho marginalmente relevante, ni siquiera es lo más importante. Y ese 5% podría ser perfectamente absorbido, es un 5% de stock, ni siquiera es que crezca 5% todos los años, un 5% del stock de vivienda total. Eso básicamente podrías hacerlo crecer con crecimiento de construcción sin ningún problema, sin ningún problema. Podrías más que absorber varias veces toda la demanda de vivienda turística que existe en España. Por lo tanto, bueno, es simplemente pues echar la culpa, es un cabeza de turco, si lo quieres ver así. Como tenemos un sector que no despega de la construcción, que no despega por motivos políticos, y tenemos una crisis de vivienda y necesitamos echarle la culpa a alguien de la crisis de vivienda, pues culpemos al turismo. Pero esto es una estrategia política, esto es propaganda pura y dura. O le echamos la culpa al turismo o le echamos la culpa directamente al mercado. Entonces dicen que hay que regular aún más el mercado, ¿no? Y según te estoy entendiendo, Daniel, los principales problemas que estamos teniendo es por esa regulación, precisamente, del mercado, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que en general la gente que se dedica más a los temas políticos de public choice, que lo llaman, ¿no? Teoría de la elección pública, lo sabe perfectamente. El mercado funciona o tiene siempre hay algún pequeño problema, evidentemente el mercado no es perfecto, pero tienes un mercado que ofrece vivienda y pues tú lo intentas regular para que por cualquier causa necesitas que ofrezca vivienda de más calidad, como estamos diciendo ahora, que sea eficientemente energética, una eficiencia energética envidiable, que tenga unos estándares de insonorización como nunca. Bueno, pues es que eso no lo tuvieron nuestros abuelos, pero nuestros abuelos sí tenían casas. Entonces, todas esas cosas que son, a lo mejor, pues no sé, propuestas interesantes que abarcar, restringen tanto el ámbito de acción del mercado que luego cuando el mercado no funciona no podemos echarle la culpa al mercado, tendremos que echar la culpa a la regulación que en un primer momento destruyó el mercado o destruyó parte de ese mercado. Claro, ¿qué es lo que hace el político? La lógica política no es esta nunca. La lógica política no es la de que yo tengo la culpa del problema que se ha montado aquí. La lógica política es la siguiente, es la de
aquí hay una situación que no funciona, hay un mercado, todavía existe algo de mercado en el privado de vivienda, por lo tanto tendrá la culpa el mercado. Echaremos balones fuera y entonces lo que tenemos que hacer es una nueva ronda de regulación que destruirá cualquier otro mercado que haya por ahí. Entonces, al final, esto no es un tema, esto es un tema que se estudia mucho académicamente, de a qué llevan las rondas de regulación y cómo llevan a nuevas rondas de regulación que siguen destruyendo todavía más el mercado hasta que básicamente ya no te queda vivo nada de ese mercado. Pero bueno, esto es un tema que, como digo, está muy estudiado por desgracia. Pero Daniel, estos políticos conocen esa realidad o por lo menos deben contar con asesores que les digan, oye, que si sigues regulando esto no lo vamos a solucionar en la vida. ¿Les da igual? Pues yo creo que sí. A ver, tú puedes decir, todo este jaleo que han montado puede ser por dos causas. Puede ser simple y llanamente pura dejadez o pura inoperancia o pura simple y llanamente gente incapaz, o puede ser que sepan qué están haciendo y les da bastante igual. Yo creo que por desgracia, ojalá fuera la primera, pero es la segunda. Y lo podemos ver con esos chats que tenían Ábalos y Sánchez en su momento, donde se estaban echando la culpa uno al otro, donde estaban diciendo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con esta crisis política? Estos tipos quieren regular el mercado del alquiler, y en algún momento Sánchez, que yo creo que tiene poco de tonto, le dijo, vais a destruir este mercado. Clarísimamente, en esos chats se ve perfectamente, sabe perfectamente qué estaba haciendo, pero tiene que, por mantenerse en el poder media hora más, pues tenía que transigir, y transigió, y sabiendo que se iba a cargar un mercado. Entonces, bueno, esto es, por desgracia, demasiado maquiavélico, pero bueno, por mantenerse, como digo, media hora más en el poder, este mercado de la vivienda, pues se lo cargaron, en este caso en el alquiler, el ejemplo que estoy poniendo yo ahora, y si se supieran más comentarios que hacen entre ellos, yo estoy seguro que esto es exactamente lo mismo. ¿Qué medidas, Daniel, deberían adoptarse para solucionar realmente este problema en España? Hay muchísimas, pero probablemente la más barata de todas y la que podría dar algo de aire, porque solucionar a corto plazo, soluciones no hay a corto plazo. Tenemos que saber que en los próximos 2 años, que es lo que se tarda en iniciar y construir vivienda de forma técnica, vamos a tener 2 años muy malos. Eso no nos lo va a quitar nadie de aquí. ¿Qué significa muy malo, Daniel? ¿De subidas de precio o de no posibilidad de acceder a una vivienda? No, pues que la crisis va a seguir exactamente igual, a no ser que se desinfle la demanda porque venga una recesión mundial o algo así. Es decir, lo que podríamos hacer es ser tan pobres que simple y llanamente pues ya la vivienda no sube de precio porque somos demasiado pobres. Eso claro, es una posibilidad. No se puede comprar, claro. Pero esperemos que eso no sea, eso no es una solución, eso es un problema extra. Pero lo que quiero decir es que si eso no ocurre, por ejemplo, no hay una recesión mundial en los próximos 2 años, el mercado de la vivienda va a seguir tensionadísimo, exactamente igual que está ahora. Entonces, y eso si hacemos los deberes hoy, es decir, si mañana se levanta alguien con un ápice de dignidad en la política y dice, vamos, por ejemplo, a liberar el suelo que hay ahora mismo, y vamos a construir mucho más vamos a permitir construir mucho más de lo que se permite ahora mismo. Ahora mismo, esto lo comentamos nosotros en el informe, el 96% del territorio español está completamente cerrado, el 96% a la construcción. Y alguien puede decir, bueno, es que hay parques nacionales. Bueno, está bien, pero es que los parques nacionales no son el 96% del territorio. Bueno, es que está el Retiro, es que está el Parque Güell en Barcelona. Bueno, que sí, muy bien, pero eso no es el 96% del territorio, lo siento, no puedes construir prácticamente en ningún lado. Pero es que es peor aún, porque del 4% restante realmente que puedas construir, solo queda un 1,8%. El resto es territorio que potencialmente podríamos construir en él si los ayuntamientos se pusieran las pilas y lo declararan zona urbana. Pero para declararlo zona urbana tenemos que poner unos servicios como, por ejemplo, carreteras, como, por ejemplo, desagües, como, por ejemplo, acometidas de electricidad, de agua, y en la electricidad también está hecho un desastre en España. Entonces tampoco, como te digo, es un problema por todos lados. Tenemos una inoperancia completa en prácticamente todos lados, porque cada vez somos un país más del tercer mundo, por desgracia. Y luego con el agravante del tema competencial, ¿no? Porque ya hubo unos intentos de liberalizar un poco más el tema del suelo y el Tribunal Constitucional dijo que se estaban entrometiendo en competencias que eran de las comunidades autónomas, ¿no? Sí, bueno, luego, claro, tenemos el jaleo siempre administrativo. Yo soy de todo menos experto en esto, pero sí tenemos el jaleo administrativo de que si es el ayuntamiento, porque los planes urbanísticos son a nivel municipio, que si es pues si la comunidad autónoma además tiene competencias en los asuntos, y si además el Estado Nacional o el Estado Central puede llegar a hacer algo en este caso. Entonces, bueno, aquí entre todos se tiran la pelota unos a otros, y al final pues también tenemos un Estado completamente inoperante porque tenemos niveles de gobierno diferentes que a veces se solapan las capacidades
las capacidades de gobierno, sí, bueno, capacidad de gobierno no, lo diré, bueno, la capacidad de realizar cosas, sí, o de legislar, que le compete a cada uno, entonces, bueno, pues al final tienes unos por otros y la casa sin barrer. En cualquier caso, sea lo que fuere, lo que necesitas es mucho más suelo. Y ese suelo no existe. Y como no cambien los planes de urbanismo o como no se desarrolle todo el suelo ahora mismo urbanizable, pero todavía no urbano, que existe en España, esto no va a cambiar nada, porque sin suelo no hay posibilidad de construir. Otra opción también es densificar las ciudades, que tampoco dejan, es que no se deja hacer nada los planes de urbanismo, es decir, tú puedes decir, bueno, tengo mucha más gente, entonces ¿qué hago? Pues que se construya extensamente las ciudades, es decir, que pongamos más suelo a disposición. Eso no dejan. Bueno, pues ¿sabes qué podemos hacer? Ya que tenemos algunos edificios que son muy antiguos o lo que sea, pues construyamos para arriba, en vez de 4 o 5 plantas en las afueras de Madrid, yo qué sé, no estoy diciendo que nos carguemos el Madrid de los Austrias, no, estoy diciéndote fuera del M40, que son barrios soviéticos feísimos, precisamente los que se construyeron en el franquismo, que sirvieron en su momento, pues son horribles. Entonces coges esas casas de 4 plantas que hay y haces para arriba 30 plantas, el precio del suelo lo justifica. ¿Se puede hacer? El plan de urbanismo dice que tampoco. Entonces, oye, lo siento, pero esto parece una crisis fabricada, es decir, no me dejas, metes aquí 1.000.000 de gente que viene porque entra por las fronteras, que les das papeles a todo el mundo. Luego les dices que no puedes construir extensamente, luego les dices que no pueden densificar las ciudades, no pueden construir hacia arriba. Entonces, ¿dónde va a vivir esa gente? Pues al final lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo ya, básicamente, que es hacinamiento. Pues que se meten familias en habitaciones, porque no hay sitio, y ya está. Y después esto lo podían prever perfectamente, y con los planes de urbanismo que hay, podían prever que si metes millones de personas y no dejas construir ni densificar las ciudades, ni extender la densificación, ni extender la construcción, ni tampoco densificar las ciudades, pues esto iba a ocurrir. Pues efectivamente lo que está ocurriendo. ¿Percibís los autores de este informe, Daniel, percibís alguna voluntad política en algún ámbito político de España de acometer realmente este problema y solucionarlo? Digo, por terminar la entrevista con algo de esperanza. A nivel nacional es evidente que no, están enrocados y aquí no hay salida, pero vamos, hasta que no salgan ellos no hay salida. A nivel comunidades, pues bueno, encuentras de todo. Siempre se habla de Madrid, que es la que menos mala de todas es, pero tampoco creo que sean muchas veces ni siquiera más que otra vez brindis al sol. Han tenido la opción de desarrollar, no sé, Madrid Campamento durante los últimos 20 o 30 años y no lo han hecho, y no se ha puesto ni una vivienda en Madrid Campamento. Entonces, bueno, tienen paralizados también un montón de proyectos que podían haberlos aprobado y llevan gobernando Madrid bastante tiempo, podían haberlos aprobado durante mucho tiempo, podían haber cambiado el código de urbanismo para, en algunas zonas de la ciudad, densificarlas, tampoco quisieron hacerlo, entonces, sí, a ver, la voluntad está ahí, cuando hablas con ellos te dicen, la gente del PP de Madrid, cuando hablas con ellos, sí, efectivamente, sí te dicen, oye, que sí, queremos hacer esto, pero bueno, pero luego no lo hacen. Ya. Daniel Fernández Méndez, profesor de la Universidad de las Hespérides. Muchísimas gracias por acompañarnos en Caminando por la Vida. Nada, oye, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y perdonad por el principio que no nos escuchábamos. Vale, venga, Daniel, un abrazo. Un saludo, hasta luego.